La lluvia golpeaba implacablemente los cristales emplomados de la casona asturiana, creando un ritmo melancólico que Covadonga Suárez conocía de memoria después de 20 años. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo silencioso, temblaron imperceptiblemente mientras limpiaba por enésima vez el mismo aparador de roble macizo que había pulido hasta la perfección durante incontables mañanas como esta. El teléfono atravesó el silencio matutino con su timbre agudo y persistente. Hacía exactamente 3 meses y 4 días que nadie la llamaba a esa casa vacía donde había entregado las mejores décadas de su existencia, convirtiéndose en una sombra familiar que se movía entre los pasillos con la discreción de un fantasma benévolo. ¿Covadonga? La voz de Pelayo sonaba extrañamente vulnerable, despojada de esa autoridad distante que había caracterizado sus escasas conversaciones durante los últimos años. Necesito que regreses. Papá está en la clínica de rehabilitación neurológica tras el accidente cerebrovascular y debo organizar urgentemente todos sus documentos personales. Ella cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo el peso aplastante de los recuerdos la envolvía como la niebla espesa que solía subir desde el río Nalón durante los amaneceres invernales. Durante años había esperado esta llamada, con una mezcla contradictoria de anhelo y terror, sabiendo que cuando llegara, nada volvería a ser igual entre ellos. «Por supuesto, señorito Pelayo», respondió con la deferencia automática que había perfeccionado durante décadas de supervivencia emocional. «¿Cuándo necesita que regrese a la casa?» «Mañana mismo, si te es posible. Han desaparecido documentos financieros cruciales para resolver problemas legales urgentes, y tú conoces cada rincón de esa casa mejor que cualquiera de nosotros». La ironía amarga de esas palabras le produjo una sonrisa dolorosa que nadie pudo ver. Conocía cada piedra, cada susurro, cada secreto que esas paredes centenarias habían absorbido como esponjas silenciosas. Conocía verdades devastadoras que podrían destrozar la imagen perfecta que Pelayo conservaba de su familia, secretos que había jurado llevar hasta la tumba con la solemnidad de un juramento sagrado. «Estaré allí mañana por la mañana», prometió, y colgó el teléfono con manos que apenas lograban mantenerse firmes. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias en la pequeña maleta de cuero que había sido su compañera durante tantos viajes entre vidas, Covadonga se permitió recordar fragmentos del pasado que había mantenido cuidadosamente enterrados. La primera vez que había visto la casona familiar, con sus torres de piedra gris y sus jardines salvajes que se extendían hacia las montañas como brazos abiertos al infinito. La primera vez que había sostenido a Pelayo recién nacido, sintiendo un amor tan intenso que había amenazado compartirle el corazón en dos. La primera vez que había tenido que fingir que era solo una empleada, mientras su alma gritaba que era su madre. Al día siguiente, mientras subía la empinada cuesta serpenteante que conducía hacia la mansión familiar, Covadonga sintió que no solo regresaba a un lugar físico, sino a una versión anterior de sí misma que había sepultado bajo capas de silencio protector y abnegación forzada. Las hortensias del jardín principal habían crecido descontroladamente durante su ausencia, creando un laberinto azul y violeta que parecía guardar sus propios secretos. Los postigos verdes de las ventanas superiores necesitaban urgentemente una nueva mano de pintura, y las piedras del sendero mostraban grietas donde las malas hierbas habían encontrado espacio para crecer. La casa, como ella misma, llevaba las cicatrices visibles del tiempo y el abandono, pero conservaba esa dignidad silenciosa que había caracterizado a la familia durante generaciones. Pelayo la esperaba en el vestíbulo principal, más delgado de lo que recordaba, con las primeras canas plateando prematuramente sus sienes y líneas de cansancio marcando profundamente los contornos de su rostro. Ya no era el niño rebelde y curioso que solía escuchar sus historias nocturnas con ojos brillantes de fascinación. Ahora era un ejecutivo exitoso, propietario de una próspera empresa de consultoría empresarial, pero en sus ojos verdes seguía habitando la misma vulnerabilidad indefinible que la había enamorado desde el primer momento en que lo había visto respirar. «Gracias por venir tan rápido, Covadonga», murmuró,
evitando cuidadosamente su mirada directa, como había aprendido a hacer durante la adolescencia. Tu habitación sigue exactamente igual. He preparado una lista detallada de todas las zonas que necesitas revisar prioritariamente. Covadonga asintió en silencio y tomó la lista mecanografiada con manos que apenas temblaron. Durante 20 años, había perfeccionado el arte supremo de la invisibilidad emocional, controlando cada gesto, cada expresión facial, cada inflexión de voz para no revelar jamás las tormentas devastadoras que rugían constantemente en su interior. Era una maestra consumada en el delicado equilibrio de estar presente sin ser vista, de amar sin ser reconocida, de sacrificarse sin esperar gratitud. Esa primera noche, mientras se instalaba nuevamente en su antiguo cuarto del ala de servicio, con sus paredes encaladas y su ventana estrecha que daba al huerto trasero, descubrió algo que la dejó completamente desconcertada. Alguien había estado en su habitación durante su ausencia, no para saquearla o dañarla, sino para preservar cuidadosamente sus pertenencias más íntimas. En el armario de madera de castaño, encontró una caja de cartón cuidadosamente sellada con cinta adhesiva amarillenta, llena de fotografías que no recordaba haber guardado jamás en ese lugar específico. Al abrirla con manos temblorosas, su respiración se detuvo abruptamente. Eran imágenes íntimas de Pelayo desde sus primeros días de vida hasta la adolescencia tardía, pero no las fotografías oficiales y posed que decoraban elegantemente las estanterías de la sala principal. Estas eran instantáneas robadas del tiempo, capturadas en momentos preciosos e irrepetibles, cuando ella lo cuidaba en brazos durante las noches de fiebre, cuando le enseñaba pacientemente a dar sus primeros pasos vacilantes en el jardín, cuando lo consolaba tiernamente después de pesadillas que lo dejaban sollozando y tembloroso. Alguien había estado preservando meticulosamente esos recuerdos durante todos estos años. Alguien había querido asegurarse de que ella los encontrara precisamente ahora, después de tanto tiempo de separación dolorosa. Sus dedos arrugados acariciaron reverentemente el rostro infantil en las fotografías descoloridas, mientras las lágrimas que había contenido estoicamente durante décadas finalmente encontraron su cauce liberador, corriendo por sus mejillas como ríos que rompen diques antiguos. La mañana siguiente comenzó oficialmente la búsqueda exhaustiva. Pelayo necesitaba localizar urgentemente documentos financieros cruciales para resolver complicaciones legales relacionadas con la empresa familiar que había heredado tras la incapacitación de Aurelio. Mientras revisaban meticulosamente cajones, archivadores y cajas almacenadas en el sótano, Covadonga notó cómo él la observaba con una curiosidad creciente, como si la estuviera viendo realmente por primera vez después de décadas de compartir el mismo techo sin apenas intercambiar palabras significativas. ¿Siempre supiste organizar documentos comerciales con tanta eficiencia profesional?, preguntó, mientras la observaba separar papeles complejos con una precisión que delataba conocimientos técnicos avanzados. «Uno aprende de todo en esta vida, señorito», respondió evasivamente, pero algo indefinible en el tono de su voz hizo que Pelayo frunciera el ceño con perplejidad creciente. «No me llames señorito, por favor. Ya no estamos en esa situación formal». Fue la primera grieta visible en la estructura rígida que había definido su relación durante décadas. En el forro secreto del armario de Aurelio, detrás de una tabla de roble que se movía ligeramente y que solo ella conocía después de años de limpiar meticulosamente cada centímetro de esa habitación, Covadonga encontró el sobre amarillento que había temido y esperado descubrir durante años. Su contenido la golpeó como un puñetazo en el estómago. Cartas de amor escritas con la letra elegante y familiar de Esperanza, la difunta esposa, dirigidas apasionadamente a otro hombre cuya identidad quedaba clara en las referencias íntimas. Las palabras ardientes revelaban una aventura amorosa que había durado varios años, coincidiendo precisamente con el período en que Pelayo había sido concebido y había nacido. Esperanza, venerada póstumamente como la esposa perfecta y la madre devota que había luchado heroicamente contra la infertilidad antes de ser bendecida milagrosamente con un hijo,
había mantenido una relación paralela llena de pasión y promesas de escape. Covadonga cerró el sobre con manos que temblaban incontrolablemente y lo escondió entre sus ropas personales. Había secretos que era mejor mantener enterrados, al menos por el momento, hasta que pudiera evaluar cuidadosamente las consecuencias de cada revelación. Pero cada nueva verdad que descubría la acercaba inexorablemente al momento en que ya no podría seguir protegiendo a Pelayo de las realidades complicadas y dolorosas de su verdadero origen. Por la tarde, mientras organizaba sistemáticamente el estudio personal de Aurelio, encontró algo que la sorprendió genuinamente: diplomas universitarios enmarcados pero guardados en un cajón a nombre de Aurelio en contabilidad avanzada y administración de empresas, fechados varias décadas atrás. Recordó entonces con claridad renovada las largas noches cuando él le pedía discretamente su opinión sobre números complicados y balances financieros confusos, fingiendo que eran conversaciones casuales, cuando en realidad valoraba profundamente su perspectiva analítica y sus sugerencias estratégicas. ¿Sabías que papá consultaba contigo regularmente sobre los libros de contabilidad de la empresa?, le preguntó Pelayo esa noche durante una cena silenciosa en la cocina, rompiendo el protocolo tradicional que los había mantenido separados durante las comidas familiares. Covadonga casi se atragantó con el sorbo de caldo de verduras. ¿Qué quieres decir exactamente? Encontré varios libros de texto universitarios con anotaciones manuscritas en los márgenes. Tu letra, tus cálculos, tus correcciones. Tienes formación académica en matemáticas financieras. El momento que había evitado cuidadosamente durante décadas, finalmente había llegado sin previo aviso. No podía seguir fingiendo ignorancia completa sin parecer sospechosa o mentirosa, pero tampoco podía revelar toda la verdad devastadora de una sola vez sin preparar el terreno emocional adecuado. Estudié contabilidad y administración en la universidad antes de venir a trabajar aquí, admitió finalmente, eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Pero necesitaba urgentemente un trabajo que incluyera vivienda estable, y en aquellos tiempos las oportunidades profesionales eran extremadamente limitadas para mujeres solas, sin conexiones familiares influyentes. Pelayo la observó durante varios segundos con una expresión que ella no logró interpretar completamente. Por primera vez en 20 años de convivencia, él la estaba viendo como algo infinitamente más complejo que una simple pieza del mobiliario familiar. Era el comienzo inevitable de una revelación que cambiaría todo entre ellos, aunque ninguno de los dos lo comprendiera todavía completamente. La noche cayó sobre Oviedo con su manto habitual de humedad penetrante y misterio ancestral, mientras en la casona familiar dos personas comenzaban lentamente a descubrir que absolutamente nada de lo que habían creído conocer sobre sus vidas interconectadas era exactamente lo que había parecido durante décadas de silencio cuidadosamente mantenido. Pelayo no lograba concentrarse en los documentos comerciales que tenía esparcidos sobre el escritorio de caoba. Las revelaciones del día habían removido algo profundo en su interior, una inquietud indefinible que no conseguía nombrar o categorizar. Covadonga no era la mujer simple y dedicada que había imaginado durante toda su existencia consciente. Había capas de inteligencia sofisticada, educación formal y misterio personal que nunca había notado, ocultas estratégicamente tras décadas de silencio protector y servicio abnegado que ahora le parecía casi teatral en su perfección. Decidió investigar por cuenta propia, movido por una curiosidad que crecía exponencialmente con cada hora que pasaba. En el despacho principal de su padre, encontró una agenda de cuero gastado, donde Aurelio había anotado meticulosamente números telefónicos, referencias comerciales y recordatorios personales. Una entrada específica captó su atención como un faro en la oscuridad. C. Suárez, consultora financiera personal, estrictamente confidencial, honorarios anuales pendientes. ¿Consultora financiera personal? ¿Se refería específicamente a Covadonga? Su padre había estado utilizando oficialmente los servicios profesionales especializados de la mujer que públicamente era solo su empleada doméstica.
Las piezas dispersas comenzaron a formar un rompecabezas inquietante que desafiaba todo lo que había asumido sobre la estructura familiar. Mientras tanto, en el sótano húmedo y mal iluminado, Covadonga revisaba meticulosamente archivos polvorientos que no habían sido tocados en años. Entre documentos amarillentos, fotografías descoloridas por el tiempo y papeles oficiales cuidadosamente preservados en carpetas de cartón, encontró algo que la dejó literalmente helada hasta los huesos: certificados de nacimiento, pero no las versiones oficiales que había visto y conocido durante décadas. Estos documentos tenían fechas contradictoriamente diferentes, nombres que no coincidían, una realidad paralela completamente alternativa que contradecía todo lo que había creído durante más de 30 años. El certificado de nacimiento de Pelayo mostraba una fecha 3 meses anterior a la que había sido registrada oficialmente en todos los documentos familiares. Y en el espacio destinado específicamente al nombre de la madre, aparecía no el nombre elegante de Esperanza, sino una línea cuidadosamente borrada con tinta negra espesa. Solo se distinguían claramente las primeras letras escritas con letra manuscrita. Cobb. Sus piernas temblaron violentamente hasta casi ceder bajo su peso. Los fragmentos dispersos de memoria que había mantenido cuidadosamente enterrados en lo más profundo de su subconsciente comenzaron a emerger como burbujas en agua hirviendo. Noches interminables de dolor físico en un hospital lejano y anónimo, brazos temblorosos que se extendían desesperadamente para recibir a un bebé que inmediatamente le fue arrebatado, promesas susurradas de que podría verlo crecer y desarrollarse si aceptaba sin protestas las condiciones aparentemente imposibles que le imponían. Durante años había sospechado vagamente, había intuido conexiones inexplicables, pero ver la evidencia concreta en papel oficial la golpeó como una revelación absolutamente devastadora. Ahora todo tenía un sentido dolorosamente claro. La insistencia inexplicable de Esperanza en mantenerla permanentemente en la casa, pese a que otros empleados domésticos iban y venían con regularidad estacional. La forma extrañamente respetuosa en que Aurelio la trataba con una mezcla peculiar de deferencia y culpa mal disimulada. La manera sobrenatural en que había sido testigo privilegiado de cada momento importante en la vida de Pelayo, desde sus primeras palabras hasta sus logros académicos universitarios. Subió las escaleras de piedra con el certificado tembloroso entre sus manos arrugadas, sintiendo cada escalón como una montaña que debía conquistar. Debía confrontar la verdad inevitable, pero ¿cómo revelar algo tan monumentalmente transformador sin destruir por completo el mundo cuidadosamente construido de Pelayo? ¿Cómo explicar pacientemente que había vivido una mentira elaboradamente orquestada durante 35 años de existencia? En la cocina de azulejos blancos, Pelayo la esperaba con 2 tazas de café humeante y una expresión determinada que no había visto desde los días de su adolescencia rebelde, cuando desafiaba las reglas familiares con la valentía temeraria de la juventud. «Necesito que me digas la verdad completa», declaró sin preámbulos diplomáticos, mirándola directamente a los ojos por primera vez en décadas. Encontré referencias documentales que sugieren claramente que trabajabas como consultora financiera profesional para papá. No eras simplemente la empleada doméstica que fingías ser, ¿verdad? Covadonga se sentó muy lentamente en la silla de madera, sintiendo cómo décadas de mentiras cuidadosamente construidas y mantenidas comenzaban a desmoronarse inevitablemente como castillos de naipes bajo la lluvia implacable de la verdad. «No», susurró con voz apenas audible, «no era solo eso. Entonces, ¿qué eras realmente? ¿Quién eres tú?» Ella miró el certificado de nacimiento que aún tenía escondido entre los pliegues de su falda. Luego observó fijamente los ojos verdes de Pelayo, que se parecían tan extraordinariamente a los suyos propios, y tomó la decisión más valiente y aterradora de toda su vida. «Era tu madre». «Soy tu madre». El silencio que siguió fue tan profundo y absoluto que pudieron escuchar claramente el viento nocturno silbando melancólicamente
entre las ramas desnudas de los árboles centenarios del jardín. Pelayo la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero completamente incomprensible, como si las palabras no tuvieran ningún sentido posible en el contexto de todo lo que había creído y asumido durante décadas enteras de existencia. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional devastador, de revelaciones incrementales y reconocimientos dolorosamente graduales. Pelayo alternaba impredeciblemente entre la incredulidad total, la rabia justificada y una comprensión lenta que lo dejaba emocionalmente exhausta y psicológicamente desorientado. Covadonga, liberada finalmente del peso aplastante de décadas de silencio forzado, comenzó cautelosamente a compartir memorias preciosas que había guardado como tesoros secretos en lo más profundo e inaccesible de su corazón. Le contó detalladamente sobre las noches interminables en que lo había arrullado pacientemente cuando Esperanza estaba demasiado enferma o demasiado deprimida para levantarse de la cama, sobre cómo había seguido meticulosamente cada paso de su desarrollo académico desde las sombras protectoras, sugiriendo sutilmente actividades educativas y oportunidades de crecimiento que ayudarían a moldear positivamente su carácter y personalidad. Le explicó pacientemente cómo había renunciado completamente a su propia carrera profesional prometedora para dedicarse exclusivamente a su bienestar, fingiendo ignorancia y simpleza para no amenazar nunca la autoridad indiscutible de Esperanza como madre oficial y reconocida. ¿Por qué?, le preguntó Pelayo una tarde lluviosa mientras revisaban álbumes fotográficos que documentaban una infancia vista ahora desde una perspectiva completamente revolucionaria. ¿Por qué aceptaste voluntariamente semejante sacrificio devastador? Porque era la única manera posible de estar cerca de ti, respondió Covadonga con voz quebrada por la emoción contenida. Esperanza había sufrido tremendamente durante años por no poder ser madre biológica. Cuando Aurelio le propuso criar a mi hijo como si fuera suyo propio, ella estableció una condición absolutamente innegociable. Yo debía quedarme permanentemente para cuidarte físicamente, pero nunca podría revelarte la verdad sobre tu origen. Era simultáneamente mi castigo y mi recompensa, mi condena y mi salvación. Pelayo descubrió entonces otros secretos familiares que habían permanecido ocultos en documentos legales y conversaciones susurradas que nunca había comprendido completamente durante su infancia y adolescencia. Aurelio había establecido secretamente un fondo fiduciario considerable a nombre de Covadonga, reconociendo oficiosamente pero legalmente su contribución dual como madre biológica y como consultora financiera no oficial de la empresa familiar que había ayudado a mantener próspera durante décadas de crisis económicas. También encontró una colección de cartas que Aurelio había escrito, pero nunca había tenido el valor de enviar, dirigidas específicamente a él, explicando minuciosamente la verdad completa sobre su origen complicado y expresando el remordimiento profundo que sentía por haber permitido que la situación se prolongara durante tanto tiempo sin resolución. Si algún día lees estas palabras, sabrás que el amor más puro y desinteresado que has recibido durante toda tu existencia provino de alguien que nunca pudo reclamar públicamente el título que más deseaba en el mundo, el de ser reconocida y honrada como tu madre verdadera. La revelación más dolorosa y compleja llegó cuando Covadonga finalmente le habló de Alba, su hija legítima y reconocida, que había criado en la distancia geográfica y emocional mientras dedicaba toda su energía maternal disponible a Pelayo. En una de las cartas más emotivas y reveladoras, Aurelio había escrito: «Hijo mío, Covadonga no solo te dio la vida biológica, sino que sacrificó voluntariamente la suya propia para asegurar tu felicidad y desarrollo óptimo». Alba había crecido con los abuelos paternos en la ciudad de León, visitando a su madre solo ocasionalmente durante vacaciones escolares y siempre con la instrucción estricta de mantener absoluto secreto sobre su relación familiar real. Ella estudió magisterio y pedagogía y ahora es profesora universitaria de literatura española, le contó Covadonga con una mezcla compleja de orgullo maternal y tristeza profunda. Es una mujer brillante, comprensiva y extraordinariamente generosa,
y nunca me ha reprochado las decisiones imposibles que tomé para poder estar cerca de ti. Pero sé con certeza dolorosa que perdí momentos preciosos e irrepetibles de su infancia y adolescencia por estar aquí dedicada completamente a ti. Pelayo sintió un golpe simultáneo de culpa, devastadora y comprensión gradual. Durante décadas enteras, había tenido la atención maternal completa de una mujer que había renunciado voluntariamente a criar a su propia hija legítima para cuidarlo a él en secreto. El sacrificio era aún más profundo y complejo de lo que había logrado imaginar en sus peores pesadillas. Una tarde de octubre, mientras caminaban lentamente por los jardines descuidados que habían sido testigos silenciosos de décadas de secretos familiares cuidadosamente guardados, Pelayo tomó una decisión que cambiaría definitivamente el curso de todas sus relaciones futuras. «Quiero conocer personalmente a Alba», declaró con determinación, «y quiero que ella sepa inmediatamente que ahora tendrá el hermano que debería haber tenido desde el momento de su nacimiento». Covadonga se detuvo abruptamente entre las hortensias salvajes, con lágrimas que había contenido estoicamente durante demasiados años, finalmente corriendo libres por sus mejillas profundamente arrugadas. Por primera vez en décadas interminables, vislumbró la posibilidad real de tener una familia genuinamente completa, unida por la verdad liberadora en lugar de dividida por mentiras supuestamente protectoras. El teléfono sonó un domingo por la tarde mientras organizaban cuidadosamente documentos en el despacho personal de Aurelio. Era Alba, llamando puntualmente como hacía cada semana para hablar brevemente con su madre en conversaciones necesariamente limitadas por las circunstancias. «Es tu hermano mayor». El silencio del otro lado de la línea se prolongó varios segundos eternos antes de que Alba respondiera con voz emocionalmente ahogada. «¿Finalmente le dijiste toda la verdad?» «Finalmente le dije la verdad completa». Lo que siguió fue una conversación extraordinaria entre hermanos que nunca habían sabido de la existencia del otro, pero que inmediatamente reconocieron la conexión profunda e innegable que los unía a través del amor incondicional y el sacrificio heroico de una madre absolutamente extraordinaria. Esta vez, sin embargo, Covadonga activó el altavoz del teléfono y le pidió a Pelayo que se acercara para escuchar. «Alba, cariño, hay alguien muy importante que quiero que conozcas», dijo con voz temblorosa pero determinada. Alba confesó que siempre había sospechado intuitivamente que había algo infinitamente más significativo en las largas ausencias de Covadonga, pero había respetado religiosamente el silencio de su madre sin hacer jamás preguntas indiscretas o presionar por explicaciones. «Vengo el próximo fin de semana sin faltas», anunció Alba con decisión. «Es hora de que conozcamos completamente toda la verdad familiar y decidamos conscientemente cómo queremos construir una familia auténtica de ahora en adelante». Pelayo sintió una emoción completamente nueva que no había experimentado jamás en su vida. La anticipación genuina de conocer a una hermana que había existido todo el tiempo, separada únicamente por secretos y circunstancias que ya no tenían ningún poder real sobre sus vidas futuras. Esa noche, mientras Covadonga preparaba meticulosamente la habitación de invitados para recibir adecuadamente a Alba, Pelayo encontró el último secreto importante escondido en el cajón secreto del escritorio de su padre. Era una carta oficial dirigida específicamente a él, sellada y con instrucciones claras de abrirla únicamente después del accidente cerebrovascular de Aurelio. En la carta extensa y detallada, Aurelio no solo confirmaba completamente todo lo que habían descubierto dolorosamente, sino que revelaba detalles adicionales que llenaban todos los vacíos restantes en la historia familiar compleja. Explicaba minuciosamente cómo había conocido a Covadonga cuando ella era una joven contadora brillante trabajando para una empresa consultora prestigiosa, cómo se habían enamorado genuina y profundamente, y cómo el embarazo inesperado había coincidido exactamente con el periodo más difícil y desesperante del matrimonio con Esperanza. «No fue una aventura casual ni una relación superficial», escribía Aurelio con letra temblorosa. «Fue amor verdadero y profundo en el momento más equivocado posible.
Esperanza estaba completamente devastada después de años de tratamientos de fertilidad fallidos y dolorosos, y cuando supo del embarazo de Covadonga, vio una oportunidad única de ser madre si podía controlar completamente todas las circunstancias. Yo fui un cobarde imperdonable al aceptar sus condiciones, pero pensé honestamente que era la mejor solución posible para todas las personas involucradas. Me equivoqué profunda y dolorosamente. La carta continuaba explicando cómo Aurelio había intentado desesperadamente durante años encontrar una manera de revelar la verdad sin destruir emocionalmente a nadie, pero que cada día que pasaba hacía exponencialmente más difícil y compleja la confesión inevitable. Había observado con admiración creciente cómo Covadonga criaba a Pelayo con amor absolutamente incondicional, mientras mantenía perfectamente la fachada de empleada doméstica simple, y había desarrollado un respeto profundo e inquebrantable por su fuerza interior y su capacidad de sacrificio. Si estás leyendo esta carta, concluía el documento, significa que finalmente la verdad completa ha salido a la luz como siempre supe que debía suceder. Espero que puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar las decisiones terribles que tomamos los adultos cuando eras demasiado pequeño para tener voz en tu propio destino. Covadonga merece ser reconocida no solo como tu madre biológica, sino como la mujer más extraordinaria que he conocido, que sacrificó absolutamente todo por tu felicidad y bienestar. Cuando Alba llegó ese fin de semana en un tren desde León, la reunión familiar fue simultáneamente intensa y profundamente sanadora. Los tres se sentaron en la sala principal donde Pelayo había crecido, pero ahora Covadonga no se quedó respetuosamente de pie junto a la puerta como había hecho religiosamente durante décadas. Se sentó cómodamente entre sus dos hijos, finalmente reclamando sin disculpas su lugar legítimo como el centro emocional de una familia que había existido fragmentada durante demasiado tiempo. Alba resultó ser una mujer extraordinariamente inteligente y compasiva que había heredado claramente la fuerza interior inquebrantable de su madre y la sensibilidad analítica sofisticada que también caracterizaba profundamente a Pelayo. Durante horas interminables compartieron historias íntimas, llenando cuidadosamente los vacíos dolorosos de décadas de separación forzada e innecesaria. «Nunca te culpé por elegir quedarte con él», le dijo Alba a Covadonga con una madurez emocional que la sorprendió gratamente. Incluso cuando era una niña pequeña, entendía intuitivamente que había algo extraordinariamente especial en tu dedicación absoluta a esa familia. Ahora finalmente sé que no elegiste realmente entre nosotros dos, sino que encontraste una manera heroica de amarnos a ambos completamente dentro de circunstancias absolutamente imposibles. Pelayo se sintió profundamente abrumado por la generosidad de espíritu genuina de una hermana que había crecido sin los privilegios materiales y emocionales que él había dado por sentado durante toda su existencia, pero que no mostraba ni el más mínimo rastro de resentimiento, amargura o envidia. En cambio, Alba parecía genuinamente feliz y emocionada de finalmente poder conocer al hermano sobre quien había escuchado susurros y referencias indirectas durante toda su vida consciente. Juntos, comenzaron inmediatamente a planear un futuro que honrara tanto el pasado doloroso como las posibilidades infinitas que se abrían ante ellos como familia unificada. Pelayo insistió categóricamente en que Covadonga se mudara permanentemente a la habitación principal de la casa, ocupando finalmente el lugar de honor que siempre había merecido, pero nunca había podido reclamar. Alba decidió solicitar oficialmente un traslado de trabajo a la Universidad de Oviedo para estar geográficamente más cerca de su familia recién reunida y redescubierta. También descubrieron documentos legales adicionales que revelaban que Aurelio había estado preparando meticulosamente una transferencia completa de propiedad que reconocía oficialmente a Covadonga como copropietaria legítima de la casa familiar ancestral y como socia plena en la empresa que ella había ayudado a mantener próspera durante años, con sus consejos financieros profesionales no oficiales, pero absolutamente cruciales.
El final del verano marcó simbólicamente el comienzo de una nueva era completamente transformada para la familia Fernández Suárez. Covadonga finalmente pudo dejar atrás décadas de invisibilidad forzada y asumir públicamente el papel de matriarca familiar que había desempeñado en secreto durante tanto tiempo. Pelayo desarrolló una relación profunda y multifacética, no solo con su madre biológica recién reconocida, sino también con Alba, descubriendo en ella una compañera intelectual y emocional que enriqueció su vida de maneras completamente inesperadas y maravillosas. La casa asturiana centenaria, que había sido escenario de secretos dolorosos y silencios protectores durante décadas interminables, se transformó gradualmente en un hogar genuino lleno de conversaciones abiertas y honestas, risas compartidas sin restricciones y planificación familiar auténtica que incluía a todos los miembros por igual. Los fantasmas persistentes del pasado no desaparecieron completamente de la noche a la mañana, pero perdieron definitivamente su poder destructivo cuando fueron expuestos completamente a la luz sanadora de la comprensión mutua y el perdón consciente. Una tarde dorada de octubre, mientras los tres caminaban tranquilamente por las montañas que rodeaban majestuosamente Oviedo, Pelayo se detuvo para observar contemplativamente a las dos mujeres más importantes de su vida. Covadonga y Alba caminaban lado a lado con naturalidad perfecta, señalando paisajes y compartiendo observaciones íntimas con la familiaridad espontánea de una relación madre-hija que finalmente podía expresarse sin restricciones artificiales o temores de descubrimiento. ¿Te arrepientes de algo específico?, le preguntó a Covadonga esa noche, mientras cenaban juntos por primera vez oficialmente como familia completa y reconocida. Ella consideró la pregunta cuidadosamente durante varios minutos antes de responder con la honestidad brutal que había caracterizado todas sus decisiones. Me arrepiento profundamente del tiempo precioso perdido para siempre, de las mentiras que fueron aparentemente necesarias, de los momentos robados que debieron ser naturales y espontáneos, pero no me arrepiento jamás de haber elegido estar cerca de ti, incluso en circunstancias absolutamente imposibles. Esa decisión me permitió ser testigo directo de tu crecimiento y desarrollo, y asegurarme de que tuvieras todo el amor que merecías, incluso si no podía reclamar públicamente el crédito por darlo. Alba añadió suavemente, y yo nunca me arrepentiré de haber tenido una madre lo suficientemente valiente como para tomar decisiones imposibles motivadas únicamente por amor incondicional. Nos criaste a ambos con valores sólidos que nos han servido durante toda la vida, incluso cuando no podíamos entender completamente las circunstancias complejas que rodeaban nuestras existencias. Pelayo sintió una paz profunda y una completitud que no había experimentado jamás durante sus 36 años de vida. Durante décadas había vivido con una sensación inexplicable, pero persistente, de que algo fundamentalmente importante faltaba en su existencia. Ahora entendía finalmente que lo que había faltado no era información o conocimiento, sino la libertad genuina de reconocer abiertamente los lazos emocionales que siempre habían existido, pero que habían tenido que permanecer ocultos por circunstancias externas. Los meses siguientes trajeron ajustes graduales y nuevas rutinas familiares, pero también una sensación creciente de completitud auténtica que ninguno de los tres había experimentado jamás anteriormente. Covadonga se adaptó gradual pero exitosamente a ser tratada y reconocida como la cabeza indiscutible de familia que siempre había sido en secreto. Alba se estableció permanentemente en Oviedo y comenzó a construir relaciones significativas no solo con su familia recién reunida, sino con la comunidad local que la recibió calurosamente como la hija de Covadonga, la mujer que había sido respetada en silencio durante décadas por su dignidad y dedicación. Pelayo reorganizó completamente la estructura legal y financiera de la empresa familiar, asegurándose meticulosamente de que Covadonga recibiera reconocimiento oficial y compensación retroactiva por su contribución financiera profesional a lo largo de todos los años de trabajo no reconocido. También estableció un fondo educativo sustancial a nombre de Alba, compensando parcialmente
las oportunidades y privilegios que había perdido debido a las circunstancias complicadas de su crianza separada. El invierno asturiano llegó puntualmente con su manto habitual de lluvia persistente y niebla espesa, pero la casa familiar ya no se sentía fría, vacía o habitada por secretos inquietantes. Había voces humanas llenando todas las habitaciones, planes familiares compartidos para el futuro y la sensación tangible y reconfortante de que los secretos que habían dividido dolorosamente a la familia durante décadas finalmente habían sido reemplazados por verdades que los unían indestructiblemente. Una noche nevada de diciembre, mientras los tres se sentaban cómodamente junto al fuego crepitante en la sala principal, Covadonga sacó una caja de madera tallada que había mantenido escondida durante años en lo más profundo de su armario personal. Dentro había cartas que nunca había enviado a Pelayo y a Alba, escritas durante los momentos más difíciles de separación forzada, cuando necesitaba desesperadamente expresar su amor maternal, pero no podía comunicarlo directamente sin violar los términos de su acuerdo con Esperanza. Quería que supieran con absoluta certeza, dijo mientras compartía las cartas amarillentas, que no pasó un solo día de sus vidas sin que pensara en ustedes dos, sin que deseara poder amarlos abierta y públicamente como la madre que siempre fui en mi corazón, incluso cuando las circunstancias me lo prohibían completamente. Alba tomó una de las cartas, fechada en su 16º cumpleaños, y leyó en voz alta con emoción: «Mi querida hija Alba, hoy te conviertes oficialmente en mujer y no puedo estar físicamente ahí para celebrar contigo como debería. Pero quiero que sepas que cada logro tuyo es también mío. Cada sonrisa tuya ilumina mi día desde la distancia, y cada momento de orgullo maternal que siento por ti compensa todos los sacrificios que he hecho para asegurar el bienestar de tu hermano». Pelayo encontró una carta fechada el día de su graduación universitaria. «Mi querido hijo Pelayo, hoy te vi recibir tu diploma con honores y tuve que contener físicamente las lágrimas de orgullo que quería derramar abiertamente delante de todos los presentes. No puedo gritarle al mundo que eres mi hijo, pero mi corazón grita silenciosamente de felicidad por el hombre extraordinario en que te has convertido. Cada valor que muestras, cada decisión ética que tomas, me confirma que el amor silencioso que te he dado durante años ha florecido en ti de maneras hermosas e inesperadas». Las cartas revelaron la profundidad devastadora del sacrificio emocional que Covadonga había soportado durante décadas, pero también la riqueza inquebrantable del amor maternal que había mantenido vivo pese a todas las limitaciones aparentemente imposibles impuestas por las circunstancias. No eran documentos de tristeza o lamentación, sino testimonios extraordinarios de una devoción maternal que había encontrado maneras creativas de expresarse incluso en el silencio más absoluto. Esa noche, los tres se durmieron por primera vez en sus vidas sintiéndose completamente conocidos, aceptados y amados sin condiciones ni restricciones. Los secretos que habían definido y limitado sus existencias durante décadas, finalmente, habían sido transformados en historias familiares compartidas que los conectaban profundamente, en lugar de separarlos artificialmente. La primavera siguiente trajo cambios adicionales que consolidaron permanentemente la nueva dinámica familiar saludable. Aurelio, recuperándose lenta pero constantemente en la clínica de rehabilitación neurológica, pidió específicamente ver a Covadonga para una conversación privada que había estado posponiendo durante años. El encuentro fue intensamente emotivo, pero profundamente sanador, permitiendo que ambos se disculparan sinceramente por decisiones pasadas que habían causado dolor innecesario y se perdonaran mutuamente por los años de sufrimiento que podrían haber sido evitados con más valentía. «Debería haber sido infinitamente más valiente», le dijo Aurelio con voz débil, pero absolutamente clara. «Debería haber defendido tu derecho fundamental a ser reconocida como la madre de Pelayo desde el primer momento, sin importar las consecuencias emocionales para Esperanza. Ambos hicimos exactamente lo que pensamos que era mejor en ese momento imposible», respondió Covadonga con la sabiduría que había adquirido a través del sufrimiento.
Lo verdaderamente importante es que Pelayo creció rodeado de amor genuino, incluso si ese amor tuvo que expresarse de maneras extraordinariamente complicadas y dolorosas. Aurelio también tuvo finalmente la oportunidad de conocer personalmente a Alba, reconociendo inmediatamente en ella la inteligencia sofisticada y la fuerza de carácter inquebrantable que habían hecho de Covadonga una persona absolutamente extraordinaria. Pidió disculpas formales por no haber sido parte de su vida durante tantos años cruciales, y Alba, con la generosidad que caracterizaba a toda la familia, lo perdonó inmediatamente y sin reservas. El verano de ese año marcó exactamente un año completo desde que Pelayo había hecho aquella llamada telefónica lluviosa que había iniciado una cadena de revelaciones que cambiaron todo irrevocablemente. Para celebrar esta transformación extraordinaria, la familia decidió organizar una reunión que incluyera no solo a los miembros principales, sino también a amigos cercanos y vecinos que habían sido testigos silenciosos pero comprensivos de la transformación familiar gradual. Covadonga, que durante décadas había permanecido invisiblemente en segundo plano durante todas las reuniones sociales, finalmente pudo ocupar su lugar legítimo como anfitriona principal de la casa. Preparó meticulosamente especialidades culinarias asturianas tradicionales que había perfeccionado durante años, pero que nunca había podido presentar oficialmente como propias. Los invitados, muchos de los cuales habían sospechado durante años que había infinitamente más en la historia familiar de lo que se revelaba públicamente, celebraron genuinamente la valentía excepcional de la familia para finalmente vivir completamente en la verdad. Durante la reunión memorable, Alba presentó un proyecto especial en el que había estado trabajando secretamente durante meses. Un libro de memorias familiares cuidadosamente documentado que registraba no solo los hechos históricos de su historia, sino las lecciones profundas sobre amor incondicional, sacrificio heroico y redención personal que había aprendido durante el proceso extraordinario de reunificación familiar. Que sepan que su bisabuela Covadonga fue una mujer absolutamente extraordinaria, que redefinió completamente lo que significa ser madre, y que su historia es una de las más hermosas que conozco sobre el poder genuinamente transformador del amor incondicional y el sacrificio consciente. Cuando el sol se puso majestuosamente sobre las montañas asturianas esa noche perfecta, la familia Fernández Suárez había completado oficialmente su transformación de una colección fragmentada de individuos conectados únicamente por secretos dolorosos a una unidad familiar genuina y sólida, construida sobre transparencia absoluta y amor mutuo inquebrantable. Quiero que las futuras generaciones de nuestra familia sepan con certeza que venimos de una tradición que eligió consistentemente el amor por encima de las convenciones sociales restrictivas, explicó Alba durante la presentación emotiva. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la historia de Covadonga, Pelayo y Alba os haya emocionado tanto como a nosotros. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un me gusta en el vídeo. Nos ayuda muchísimo. Cada día traemos nuevas historias apasionantes sobre la vida, así que sentíos libres de explorar y encontrar vuestra favorita. Y por supuesto, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta historia? Contádnoslo en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia increíble.